Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. En los últimos 30 días, en el último mes, en Colombia han sido asesinadas 67 personas en 13 masacres distintas. 67 personas, casi todos civiles, indefensos, en 13 masacres. Masacres entendidas como eventos violentos donde mueren 3 o más personas. Ha sido un mes sin duda de violencia enorme, de pérdidas indignantes, un mes de dolor enorme para los familiares de esas víctimas, obviamente, un mes de terror que se ha esparcido por esos municipios enteros como Samaniego en Nariño, por barrios también como Llano Verde en Cali. ¿Cómo creen que duermen las mamás de estos barrios de Cali después de que 5 muchachos aparecieron muertos en un cañaduzal? ¿Cómo duermen los campesinos en Tibú o en Tumaco o en Samaniego? Ante esta violencia extrema, violencia contra personas indefensas, de nuevo, muertos que aparecen amarrados. El gobierno del presidente Iván Duque ha tenido una respuesta realmente muy difícil de entender. Tan difícil de entender como esta entrada triunfal que hizo Duque en Samaniego este fin de semana, con puño levantado en un pueblo que le reclamaba con dolor. Y es que sí, ha sido un mes desastroso. Y arrancó después de un par de semanas en las que los muertos se apilaron sin menciones del presidente Duque, en total silencio. Y entonces ahí luego lo de Cali sacudió un poco al país. Eran adolescentes. Sin moverse de Bogotá, el presidente Duque mandó las condolencias acostumbradas y acusó al narcotráfico. Ahí empieza este argumento. 5 niños negros asesinados con tiros de gracia en un barrio muy pobre de desplazados en Cali, y al señor le parece que el problema empieza y se agota con el narcotráfico. Pocos días después ocurrió la masacre de 8 jóvenes en Samaniego, en Nariño. Eran estudiantes, deportistas, gente sin vínculos con las economías ilegales que sí existen en esa región. El alcalde de Samaniego tuvo que viajar 18 horas por tierra hasta Bogotá para verse con el presidente Duque y de nuevo escuchar que la responsabilidad era del narcotráfico y que el narcotráfico era responsabilidad del gobierno anterior de Juan Manuel Santos. Solo hasta este fin de semana el presidente decidió salir de Bogotá en un viaje que hizo a Cali y luego a Samaniego en Nariño. Y al pueblo nariñense, donde todo el mundo está aterrorizado después de esta masacre, un pueblo que reclamaba la falta de Estado, Duque llegó ofreciendo estadios. ¿Cómo me les ha ido a todos, muchachos? ¿Cómo están? Gusto tenerlo acá. Aquí venimos a expresar nuestra solidaridad por lo ocurrido, pero también, como lo dije el alcalde, vamos a mirar temas para dejarles aquí unos proyectos importantes. Ahí estábamos también con el tema del estadio, para arreglarlo, dejarles también un centro sacude. Y es que miren, más allá de las discusiones de política pública, más allá de si la oposición está utilizando estas masacres para criticar al gobierno, más allá de si Duque recibió un país con muchas hectáreas de coca, Iván Duque lleva ya 2 años en el poder y todavía parece incapaz de tener empatía, sin ni siquiera entrar a pedir pericia con el país que gobierna. Aquí arranca Zona Franca. Estamos en directo esta noche desde Bogotá. La última vez, la semana pasada, hablamos del tema de las masacres a propósito de lo que ocurría en Samaniego. De 2 masacres más al menos han ocurrido en Arauca, en Tumaco. Este es el mapa de un mes terrible que ha tenido el país en términos de masacres o homicidios colectivos, como usted decida decirles. Nosotros, con una metodología que entiende como masacre un evento colectivo de violencia donde mueren 3 o más personas, contamos 13 masacres en el último mes, entre el 23 de julio y 23 de agosto, es decir, ayer. Y estos son los lugares. Y uno puede ver en este mapa por cómo están, digamos que,
distribuidas estos hechos violentos, que hay un problema muy grave en el suroccidente del país, en los departamentos de Valle, Nariño y Cauca. Hay un problema recurrente en el Bajo Cauca antioqueño, en los municipios del sur de Córdoba y del Bajo Cauca como Venecia, donde hubo una de las masacres, y también un problema muy grave en el norte de Santander y Arauca, en la frontera con Venezuela. El presidente Iván Duque, y tal vez esto empezó a agitar las aguas de su visita a Samaniego, trinó esto antes de ir al municipio nariñense. Nos duelen los muertos que deja la violencia producto del narcotráfico y terrorismo. Entre el 2010 y el 2018, nuestro país vivió 189 homicidios colectivos y entre el 2019 y el 2020, 34 hechos de esta naturaleza. Seguimos combatiendo a disidencias FARC-ELN, Clan del Golfo, carteles y otros. Y así una comparación, y esto empezó a molestar a las personas que veían y sobre todo a las personas en esos municipios, que estaba haciendo como un corte de cuentas al gobierno anterior, que dejó el poder hace más de 2 años. Él ya lleva 2 años en el poder, y hacía una comparación que es difícil de entender bajo cualquier metodología. Las masacres en 8 años de gobierno de Juan Manuel Santos y las masacres en lo que llevan sus 2 años de gobierno, como para mostrar que le ha ido mejor. Juan Carlos Garzón, un investigador de la Fundación Ideas para la Paz, refutó esa afirmación o esa intención. Obviamente usted no puede comparar 8 años con 2 años porque no es una comparación justa. No sé si eso haya que explicarlo en Casa de Nariño, pero lo que hace Garzón es decir, bueno, si usted va a comparar el periodo Iván Duque desde que es presidente hasta ahora, por ejemplo en el 2018 hasta junio del 2020, compárelo también hacia atrás, del 2015 a junio del 2017, y ahí lo que muestra es que durante el gobierno de Iván Duque, comparado con el periodo anterior del expresidente Juan Manuel Santos, los homicidios colectivos sí se han empeorado. Esto no llegó con Duque, no es el regreso a un fenómeno que el país desconocía, pero sí hay, digamos que una situación mucho más grave que la que había dejado el gobierno anterior. Sin embargo, el presidente Iván Duque insistió en su espejo retrovisor. En nuestro gobierno, que lleva 2 años, también se han presentado estos hechos, se han presentado 37 homicidios colectivos, que equivalen al 2% de los homicidios colectivos de los últimos 22 años. Ahí está, de nuevo. Y parece reiterativo esta alusión al narcotráfico. Y en efecto, estos son municipios, y aquí escojo nada más 3 donde han ocurrido masacres en los últimos días. Por ejemplo, Samaniego, tengo a Tibú, en norte de Santander, y tengo a otro, que ya les digo cuál es. Y entonces tenemos Samaniego, Tibú y Tumaco, que es donde ocurrió la última masacre, 6 personas asesinadas, eran cultivadores de coca. Y entonces, si ven en Samaniego, esto es desde el 2015 hasta el 2019, en hectáreas de coca, en Samaniego ha habido una cantidad de coca similar. De hecho, la del 2019 es la más baja en 5 años. En Samaniego no hay más coca de la que había antes. Sin embargo, sí hay más homicidios. En Tibú, en cambio, en Tibú el fenómeno es totalmente distinto. Arranca usted en el 2015 con 4.300 hectáreas y termina en el 2019 con un récord histórico de 19.800. En ese municipio la historia de la coca es distinta. Y en Tumaco también es distinta. Aquí el fenómeno único del narcotráfico y de las hectáreas de coca no ayuda a explicar toda esta violencia, como a veces parece de las vocerías que salen del gobierno. En Tumaco, 16.000, tenemos un punto alto en el 2017 de 19.000 y hay un descenso. El gobierno se ha empleado a fondo en los programas de sustitución, de erradicación de cultivos de coca en ese municipio y está en un bajo de muchos años, desde el 2015 al menos, de 11.800 hectáreas. Pero no es lo único que hay en estos municipios y lo que los caracteriza. Por ejemplo, ¿cuáles son los índices de pobreza? Esto del índice de pobreza multidimensional. Si usted compara, hay unos índices altísimos de pobreza. El promedio nacional de pobreza multidimensional es más o menos del 20 y pico %. Todos estos municipios casi duplican ese promedio nacional. ¿Qué pasa en términos de factores como el alfabetismo de las personas? Ahí el promedio nacional
es mucho más bajito, el promedio nacional está por debajo del 10%, y en cambio en Samaniego 20%, Tibú 21%, Tumaco 20%. Los problemas son mucho más graves. ¿Y cómo propone solucionar estos problemas el ministro de la Defensa? Ahí va Carlos Holmes Trujillo. En las condiciones de hoy, reiniciar la aspersión aérea es absolutamente indispensable porque su reiniciación tendrá además un efecto positivo sobre este asunto de los homicidios colectivos que tienen indignado al país, como tienen indignado y preocupado al gobierno del señor presidente Duque. Para hablar de esa visión que tienen dentro del gobierno, obviamente enfrentan de Casa de Nariño, de todas las instituciones, una tarea muy difícil y muy dolorosa, una muerte que parece no puede ser detenida. Me acompaña el consejero de Seguridad Nacional, el señor Rafael Guarín. Rafael, buenas noches, ¿cómo está? No, Daniel, gusto en saludarlo. ¿Cómo le ha ido? Mejor que a muchos colombianos, definitivamente. Han sido unos días duros y yo entiendo que el gobierno siente que se le acusa injustamente, pero más allá de que sea una situación heredada, consejero, estamos en un recrudecimiento que es difícil de leer con un espejo retrovisor. Es que el tema no es de espejos retrovisores, querido Daniel, es de realidades presentes. Y la realidad se tiene que interpretar en el contexto que se da. Estos homicidios execrables, esta situación tan deplorable que reprobamos todos los colombianos, que nos duele a todos, que nos preocupa a todos, no surge de la nada, ni es por generación espontánea, surge en un contexto. ¿Cuál es ese contexto? Que los cultivos de coca se multiplicaron de 47.000 hectáreas, como señaló la ONU, a cerca de 171.000 en 2017, en 5 años. Y quien conoce los territorios en Colombia sabe que más cultivos de coca son más grupos armados organizados, más violencia, más presión, más confinamiento, más desplazamiento, más asesinato, más presión sobre los líderes sociales. Mire, después de casi 4 años, Daniel, estimada audiencia de Zona Franca, después de 4 años de haberse firmado el Acuerdo de La Habana, lo que queda absolutamente claro y que es incontrovertible es que el problema no eran tanto las FARC, sino las economías ilícitas, y siguen siendo las economías ilícitas. Una revisión juiciosa de lo que está ocurriendo en las regiones, donde se están presentando estos homicidios, donde se presentan estas situaciones de ataques a líderes sociales, lo que encuentra es que hay un factor predominante, sí, que es el narcotráfico. Déjeme terminar, Daniel, por favor. Pero el narcotráfico se da en un contexto y que reconoce el gobierno, está en la base de su concepción de la política de seguridad y en el Plan Nacional de Desarrollo, y que se define como la principal amenaza a la seguridad en Colombia, que son los espacios vacíos de institucionalidad o con precaria institucionalidad, que se traducen en un déficit de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades, que se traduce en una debilidad institucional. Y eso que usted dice, consejero, es muy cierto. Yo creo que ahí habría un punto de acuerdo, no solamente entre muchos académicos que han criticado la aproximación de seguridad que sale sobre todo del Ministerio de Defensa, pero es la necesidad de una visión integral de la seguridad. Y esa sensación parece no la tuvieran algunos de los miembros de este gobierno cuando se expone como casi causa única y responsable último de la inseguridad el tema del narcotráfico, tanto que incluso se contradicen en sus propias cifras, porque usted logra una cosa muy importante como es bajar a casi la mitad el área cultivada en municipios como Tumaco, la tiene en un punto bajo también en Samaniego, pero en cambio la violencia no la logra controlar. Entonces ahí hay una desconexión entre lo que pensamos como hectáreas de coca igual a muerte. Ahí lo que hay es una falta de conocimiento, se lo digo con todo respeto suya, y lo entiendo porque es que desde Bogotá es muy difícil. Quienes nos la pasamos por allá, por el río Chagüí, nos la pasamos por la frontera con Ecuador y estamos recorriendo los territorios de forma permanente, pues de alguna manera sabemos qué es lo que está ocurriendo. Es que los escenarios son distintos, independiente de la cantidad de hectáreas de coca, pero están asociadas a ellas. Mire, en el caso de Nariño, usted tiene la columna móvil Francisco Benavides,
la estructura Cordillera Sur del Clan del Golfo, la estructura Oliver Sinisterra, en cabeza alias El Gringo, las guerrillas unidas del Pacífico. En Nariño usted también tiene el ELN. Si bien la extensión de Coca no es muy grande en Samaniego hay un corredor de movilidad muy importante que une un área de Nariño con el Pacífico, pero también con el sur del departamento del Cauca. Y es ese corredor de narcotráfico el que está en disputa y donde tienen presencia organizaciones de narcotraficantes. El caso de Catatumbo es distinto. En el caso de Nariño que usted menciona, y donde dice que se ha reducido, como se ha reducido efectivamente los cultivos de coca, lo que usted tiene es una fragmentación mayor que lo que usted está viviendo en Bajo Cauca, donde hay una fuerza muy importante criminal del Clan del Golfo, o lo que ocurre con el ELN en Catatumbo, que tiene un predominio sobre las estructuras de los pelusos o de rastrojos que los combaten a ellos y cometen también asesinatos execrables por el control de las economías ilícitas. Y yo escucho entonces, consejero, ahí es que solamente con fumigar esto no se va a solucionar. Es decir, y siento yo que parece ser la única respuesta acá, y es que no hemos podido hacer lo que queremos hacer porque no hemos podido fumigar, pero con aviones usted no va a llevar Estado ni a Samaniego, ni a Tibú, ni a Tumaco. Daniel, perdóneme con todo el cariño y todo el aprecio y el respeto que usted sabe que le tengo además de manera personal, pero es que usted siente mal. Yo creo que aquí algunos sectores escuchan solamente por un oído y no escuchan completo lo que el gobierno viene señalando. El gobierno viene repitiendo desde el primer día que este no es un problema simplemente de aspersión ni de erradicación, que este es un problema mucho más complejo. Es que en Colombia durante 200 años de vida republicana no hemos terminado de construir la nación y el Estado. Estas son regiones en tremendo abandono histórico. Estas son regiones con problemas de conectividad, de salud, de educación. Hay que ir al Charco a conocer el centro médico o ir a Blaya Herrera a ver las escuelas veredales. Es una cosa realmente deplorable e indignante que no debería tener ninguna comunidad. Pero es el abandono que durante 200 años han existido en esas regiones. Por eso la política del gobierno combina el ejercicio, por supuesto, con la capacidad de la fuerza pública, de la autoridad, con un tratamiento especial para estas regiones a través de las zonas futuro. Y hay dos cosas importantes que hay que contarle a los colombianos. Tal vez el problema es que no hemos sido suficientemente insistentes en transmitir el mensaje, pero este gobierno adoptó una ley que aprobó el Congreso de la República y emitió un decreto para darle un tratamiento especial a estas regiones, para que estas regiones puedan acceder a los recursos sin entrar a competir con el resto de municipios del país. Es absurdo que el Charco en Nariño, que Teorama al norte de Santander, que San José de Uré en Córdoba, poblaciones afectadas por la violencia, con mucha pobreza, con mucha exclusión, tengan que competir por recursos en las mismas condiciones que La Calera o que Cajicá o que Bello en el departamento de Antioquia. Eso se modifica con la estrategia de Zonas Futuro que le permite, con solo cumplir los requisitos de las convocatorias y sin competir con los demás municipios, acceder a los recursos. Pero además le digo otra cosa que es importante. Los PD, los programas de desarrollo con enfoque territorial que surgen del Acuerdo de La Habana, pero que además tienen una amplia participación comunitaria en su elaboración, se han convertido en la columna vertebral de la estrategia de seguridad multidimensional del gobierno. A través de las zonas futuro, con el decreto que se expidió, lo que se busca es acelerar la ejecución de los PD. ¿Tenemos dificultades? Sí. ¿Quisiéramos ir más rápido? Sí. ¿Quisiéramos tener más recursos? Consejero. Sí. Pero esta es una tarea que comenzamos ya y que va a ir más allá de nuestro gobierno, pero estamos dejando claro cuál es el enfoque para resolver estructuralmente los problemas de economías ilícitas y de violencias que hay en estas regiones. Y déjeme, le pregunto para ir cerrando, más allá de que el Estado no pueda garantizar una cantidad de cosas en estos territorios, se hace cada vez más evidente que, como no ha podido hacerlo en gobiernos anteriores, pero no puede garantizarle la vida a las personas. No sé si usted leyó el relato de cómo fue la masacre de Samaniego, y después de asesinar a estos 8 jóvenes, los perpetradores estaban fumándose un cigarrillo tranquilos después de ese baño de sangre. Y lo que queda la sensación es que no hay tropa afuera, no hay policía suficiente, y que los derechos más básicos, que es el derecho a la vida, no se le pueden garantizar a una población que queda a menos de 3 horas de pasto.
Mire, lo que ocurrió en Samaniego, lo que ha ocurrido en nosotros, municipios del país, es una situación que nos duele a todos. La gente joven que tiene ilusiones, que tiene alegrías, que es además la prolongación de la vida de sus padres, de sus familias, pues nos duele mucho a todos. Aquí hay unas situaciones y es, primero, que se requiere mayor fortalecimiento en el control militar de determinadas áreas del país por parte de las fuerzas militares. Pero necesitamos más que eso, necesitamos fortalecer la Fiscalía General de la Nación. Y la nueva estrategia que se viene desarrollando desde el comienzo del gobierno pasa por fortalecer dos cuestiones que son fundamentales. Las capacidades de inteligencia que contribuyen a prevenir este tipo de amenazas, pero también a contribuir con información que sirva como criterio orientador a la investigación criminal que hace la Fiscalía con la Policía Judicial. Sí. Esto por una razón, porque esto cambió, Daniel. Esto ya no es lo mismo que hace 10 años. Hace 10 años tener Black Hawk, aviones fantasma, hacer operaciones beta de bombardeo en áreas campamentarias era, digamos, muy importante. Hoy los delincuentes actúan montados en una moto, en parejas, con armas cortas, vestidos de civil, y las fuerzas militares no pueden utilizar su capacidad porque esta está sometida a las normas del derecho internacional humanitario. Luego, el esfuerzo principal tiene que ser la judicialización, y eso implica inteligencia más investigación, que es lo que se viene trabajando. Pero es un país, vuelvo e insisto, y esto tenemos que repetirlo hasta la saciedad, donde en estas regiones hemos tenido una débil presencia de la administración de justicia. Lo que estamos haciendo ahora es avanzar para fortalecer la administración de justicia y poder responder adecuadamente a esos nuevos contextos de las amenazas a la seguridad. Consejero, muchas gracias por acompañarnos esta noche, por darnos la visión que tienen dentro del gobierno nacional. Daniel, con mucho gusto. Nosotros seguimos aquí con voces distintas. La voz del alcalde de Samaniego. Hablan todavía en el gobierno de nuevas estrategias, 2 años entrados en su gobierno. ¿Qué le parece al hombre que tomó posesión de su cargo este 1 de enero y que ahora está de luto en ese pueblo de Nariño? Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:26 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Francamente, masacres, volvemos sobre este tema en Zona Franca, debe ser la tercera vez en menos de un mes. El tema se obliga. Hablamos ahora con el alcalde de Samaniego, Nariño, el señor Óscar Pantoja. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Muchas gracias por su tiempo esta noche. Muchas gracias por la invitación, Daniel. Gracias por permitirme informar sobre la situación de mi municipio. No, señor, desde aquí enviamos unas condolencias a todo el pueblo que siento en algún momento se sintió maltratado en medio del surgimiento de esta noticia y que además del dolor de haber perdido a estos 8 muchachos y a la otra mujer que fue asesinada, sintió que lo estaban estigmatizando en la manera en cómo se informó acerca de lo que estaba pasando allá. Bueno, sí, inicialmente nosotros lo que buscamos es eso, que haya justicia, que haya una celeridad en los procesos y sobre todo que nuestros jóvenes tengan esperanza y no una estigmatización. Alcalde, Samaniego tiene una historia larga de resistencia civil frente al conflicto. Es una zona que por su posición geográfica no ha estado ajena de los conflictos largos que ha tenido el país. Entiendo que su papá fue alcalde de Samaniego, ¿cierto? Sí, señor, mi papá fue alcalde hace 25 años ¿Me puede contar un poquito de esa historia de resistencia, de cómo ustedes se han organizado en el pasado para enfrentar a estos grupos? Bueno, lastimosamente mi papá tuvo que padecer también estos hechos de violencia, claro, en otro contexto, en un contexto más político. Él fue también secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional, pues tuvo que renunciar a raíz de esta situación, pero el contexto radicaba más en diferencias políticas y en ideales, y papá en ese momento, pues él quiso realizar su trabajo de una manera independiente, sin ningún tipo de presión, y eso pues fue la causa por la cual él tuvo que desistir de seguir desempeñando el cargo como alcalde. Sin embargo, en el transcurrir de la historia, siempre se ha venido desempeñando en labores políticas, sociales, y pues eso hizo que me formara en este proceso. Sí. Yo soy ingeniero mecánico de profesión, sin embargo, pues la vocación y las ganas de trabajar por mi pueblo pues me motivaron a esta vez lanzar mi nombre
a la candidatura de la alcaldía y gracias a Dios fuimos electos. Ahora pues con un reto más grande que es atravesar este. Sí, señor alcalde. Y déjeme preguntarle, y entiendo, a ver, en el pasado, digamos, frente a estas violencias, había, digamos, que una manera en la que las comunidades que resistían y que declaraban su neutralidad, como lo hizo en el pasado Samaniego, podían hablar como con los comandantes, sabían quiénes eran los grupos. ¿Eso de alguna forma ha cambiado con estas nuevas violencias? ¿Hay algo nuevo en la violencia que está viviendo este municipio? Sí, claro, pues, los tiempos han cambiado, el tema de los grupos al margen de la ley están fragmentados, por eso es que es tan difícil ahora saber quiénes son los responsables de los hechos que suceden en el municipio. En este año solamente llevamos 34 homicidios, el año pasado tuvimos el homicidio de la señora Personera y hasta el momento no se ha podido determinar los responsables. ¿Esto qué indica? Pues la fragmentación del conflicto en el municipio, una tarea mucho más difícil de poder solventar. Por eso nosotros hemos hablado de políticas generales y sobre todo de políticas de inversión social, políticas de agremiar grupos como el Consejo de Paz, como la Mesa de Asuntos Religiosos, asociar a los jóvenes para crear perspectivas de vida. Eso es lo que dificulta poder identificar a los responsables de los hechos en el municipio. ¿Y a usted cómo vio al presidente Duque? Y dígamelo francamente, alcalde, con su ofrecimiento de llevar estadios al pueblo, con su actitud algo triunfante, lo que vimos en algunos videos. ¿Usted cree que él estaba entendiendo qué estaba pasando? ¿Cree que la gente de Samaniego quedó más tranquila después de su visita? Bueno, lo que pasa es que son tres contextos independientes, ¿no? Primero es la pandemia, segundo, pues el hecho trágico y tercero, una visita inédita al municipio. Mire, casualmente hace 25 años, cuando mi papá fue alcalde, el presidente Samper nos visitó y todos pues, en un contexto completamente diferente. Entonces, en el orden de esta visita del señor presidente, pues, evidentemente se iban a presentar esta serie de reclamos, porque nosotros, ¿a quién se debe reclamar sino al presidente de la República, quien es la cabeza mayor de nuestro país? Justicia y paz, ese era el mensaje que se elevaba. Pero el señor presidente entendió que esa es la tarea que tenemos que resolver, darle a las familias de las víctimas una respuesta inmediata. Por eso la petición que hemos hecho es formal, que estos hechos ocurridos en el municipio deben esclarecerse y hasta que no se esclarezcan no se puede estigmatizar a las juventudes, no se les puede desviar de ningún tipo de pertenencia a ningún grupo. Esa es la petición que nosotros hicimos y además a eso tenemos que también llevarles alternativas de educación, de salud, sí, de arte, de deporte. Esa es la petición para la cual al señor presidente se le pidió infraestructura para el municipio. Y después de toda la llegada del presidente, seguramente muchas promesas, alcalde, ¿usted cree que en su municipio la gente ya no tiene tanto miedo como antes o todavía la situación de zozobra es muy grande? No, el temor es permanente. El municipio ha vivido conflicto, como digo, por 30 años aproximadamente, en contextos diferentes de la historia, con hechos que han marcado a lo largo y ancho del municipio, ha marcado a la población. De seguro, es muy difícil pues, cambiar esta situación de la noche a la mañana, por eso lo importante es crear políticas sociales que fortalezcan desde los valores fundamentales, desde la misma cultura del municipio, y eso requiere tiempo y también requiere inversión social. Sí. Por eso ante la visita del presidente y los compromisos que se deben llevar a cabo. Mire, yo les decía a la juventud el día que el presidente visitó, yo no soy quien para decirles que voy a solucionar los problemas, ni tampoco lo podré hacer, pero lo único que podemos dejar es una semilla de esperanza, de trabajo, de progreso para que las juventudes, quienes son las que tienen que forjar su futuro, en este presente puedan intervenir. Y con la visita del presidente, pues se mira, ¿no?, que hay una voluntad, claro, hay una al municipio. Y esta, para terminar, alcalde, fumigación, ¿eso sería útil para el municipio desde su punto de vista, fumigación de cultivos ilícitos? No, de ninguna manera, la fumigación no es la solución. Nosotros hemos ya vivido en los meses anteriores unas tareas de erradicación donde las comunidades han vivido dificultades en el tema de la comercialización de productos. Por eso la fumigación no es la solución. La solución es la concertación con las comunidades. Mire, el gobernador está impulsando un programa para erradicar de manera concertada, en acompañamiento con la fuerza pública, las hectáreas que la comunidad decide erradicar en su momento.
Alcalde, le agradezco mucho habernos acompañado esta noche y habernos traído la voz de las personas que están en estos municipios. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, muy amable por su invitación. Antes de irnos a la pausa, vamos a hacer un pequeño chequeo. 13 masacres en un mes definitivamente dan para preocuparse, y mucho más en Samaniego, Nariño, como lo acabamos de ver. Un municipio de cerca de 30.000 personas, en donde en una sola noche fueron asesinadas 9 personas. Con esas 9 personas del 15 de agosto, 8 jóvenes universitarios y un feminicidio, el municipio llegó a más de 30 asesinatos en el 2020, como decía el alcalde. La situación es tan dramática que políticos y líderes del municipio han un poco maximizado esta situación con la idea de llamar no solo la atención de Colombia, sino del mundo. Esto dijo Harold Fontufar, el exalcalde del municipio. En el municipio de Samaniego, en lo corrido del año, van 30 homicidios por arma de fuego. Esa información nos catapulta a ser el territorio con más homicidios por cada 100.000 habitantes en el mundo. El homicidio con el municipio con más homicidios por cada 100.000 habitantes del mundo, esa es la visión de este exalcalde. Y aunque la situación en Samaniego sí es muy grave, es fundamental poner todo en proporción. Y es decir, y cuando uno lo pone en proporción, Samaniego no es el territorio más violento ni de Colombia ni del mundo. Con la tasa más alta de asesinatos en el mundo. Y entonces hicimos una revisión tratando de traer los datos de muertes por cada 100.000 habitantes a la fecha más cercana. Y nos encontramos que Samaniego está en el séptimo lugar, después de Argelia, Cauca, Puerto Santander, San José de Uré en Córdoba, Ciudad Bolívar, que es en Antioquia, Corinto, Cauca, Tarazá, también Antioquia, Cáceres, también en Antioquia, en el Bajo Cauca antioqueño, y ahí está Samaniego, Tibú y Segovia. Entonces, la afirmación del exalcalde de Samaniego no es cierta, y en el chequeo, Zona Franca hace parte de la red Check que lidera Colombia Check, esta afirmación es falsa. Pero este chequeo va más allá de endilgarle a un exfuncionario que está cayendo en una exageración sin fundamento. Esa no era la idea. Este chequeo muestra que dolorosamente en Colombia los lugares que parecen ser por momentos los más violentos son superados por otros territorios, como en el caso de Argelia, en el Cauca, o San José de Uré en Córdoba, donde miles de colombianos ahora mismo están padeciendo violencias mucho peores que las de Samaniego bajo nuestra indiferencia. Nosotros vamos a la pausa, seguimos con este tema en un par de minutos. Seguimos en Zona Franca, 9:41 minutos de la noche. Estamos hablando de las masacres que no paran, sobre todo en el suroccidente del país. Nos acompaña para seguir hablando sobre todo de lo que hay que hacer para detener este desangre la directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, politóloga María Victoria Llorente, que está aquí en Bogotá. Buenas noches, María Victoria, ¿cómo está? Buenas noches, Daniel. Buenas noches a la audiencia de Zona Franca. Gracias por invitarme a tu... Y el senador del Partido Liberal, Guillermo García Realpe, nariñense, y viene después de 18 horas. Le agradezco, senador, el estamina que tiene usted para acompañarnos esta noche. Daniel, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a usted, a toda la gente que lo sigue, y a la doctora María Victoria Llorente. Oiga, es que uno se le olvida lo lejos que queda Nariño. Solamente para llegar a Cali uno ya cruzando el Valle del Patía se echó 8 horas, ¿o no? Sí, son más o menos 8 horas entre Pasto y digamos, Villarrica. Ya no se entra a Cali porque las dobles calzadas del Valle, que son muy buenas, son las únicas carreteras que en Colombia tienen pues 5 de calificación, pues ya no entran a las ciudades del Valle, ni a Cali, ni a Palmira, ni a Buga, ni a Tuluá. La verdad, el Valle del Cauca está muy bien en eso. Y entonces, ya que hablamos de geografía, hábleme un poquito de Samaniego. Samaniego queda sobre el borde de la cordillera occidental que empieza a dar hacia el andén Pacífico, ¿cierto? Sí, mire que Samaniego arranca en límites con Túquerres, que es el sur de nuestro departamento, una sabana fría pero productiva, pero fundamentalmente está sobre la cordillera occidental, en la parte interior del departamento, limitando con otros municipios como Guaitarilla, Providencia, en fin, pero hacia la parte más occidental, Samaniego
tiene territorio pacífico, el piedemonte pacífico, y en Samaniego nacen los ríos del Pacífico. Limita con Barbacoas, con Maui, allá nace el río Telembí, que es muy conocido por la historia que ha tenido el oro en Colombia. Ajá. Y ahora pues la presencia de cultivos de uso ilícitos y temas de minería ilegal y de choque, pobreza, en fin. María Victoria, yo me imagino que ustedes en la Fundación han estado muy solicitados por estos días porque nadie entiende qué está pasando, nadie entiende por qué están matando de esta manera es decir, toda muerte es execrable, pero de la manera en la que están matando ahorita en el suroccidente del país hay algo distinto, son personas en muchos casos que no tienen ninguna relación ni con cultivos, ni cultivadores, ni negocios, son muertes por grupos que no se identifican. ¿Y ustedes qué han sabido? ¿Cómo desmenuzar esta violencia tan fragmentada? Bueno, Daniel, yo diría, pues sí, nosotros hemos estado como examinando este asunto y realmente es muy difícil tener como respuestas claras sobre qué es lo que está sucediendo. Digamos, esta es una zona donde hay una fragmentación realmente muy grande de grupos, hay una enorme cantidad de grupos que están en constante reconfiguración en esta parte del territorio nacional. Y que hace muy difícil ahorita como saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Sin duda creo que un asunto del que poco se ha hablado, pero que me llama la atención, es el impacto que puede tener como la pandemia y el COVID, generada por el COVID en esta circunstancia. Porque si uno mira, digamos, el aumento de este tipo de hechos terribles, ha sido muy notorio en los últimos 2 meses, precisamente en medio de la pandemia. Entonces, pues, algo que uno podría examinar es algunas de las teorías, como algunas hipótesis también de lo que está sucediendo, sobre todo en términos de las dificultades que tiene la fuerza pública para ejercer control, digamos, que se le suman a las que ya tienen. Pero también digamos, como se han dado algunos de ellos, se sabe que tienen que ver con las propias restricciones que han querido imponer grupos armados en algunas zonas, incluso en este caso de Samaniego se habla de esto, que han querido poner algunos grupos para que se mantenga la cuarentena. También se habla sobre lo que ha venido pasando en la dinámica del narcotráfico, sobre todo del mercado de coca en estas zonas, donde se habla de una suerte de, digamos, de un proceso que va de un boom y ahorita a un momento de escasez. Y entonces déjeme preguntarle al senador García que viene de allá, sí, me parece importante tratar de traer el tema del COVID en una clave de seguridad, y si lo que está pasando es que la cuarentena se está volviendo un acuartelamiento también de la fuerza pública, senador, o si esa es la sensación. Bueno, en un principio sí había manifestaciones de los grupos armados ilegales sobre disciplina alrededor del tema del COVID, pero esa como hipótesis ya fue como siendo relevada en el caso de Samaniego. Si bien fueron 4 personas las que entraron a disparar a la reunión, manifiestan ya las personas que estuvieron en el sector que en los alrededores y controlada la zona estaban 3 camionetas más con 15 o 20 personajes armados, ¿no? Sí. Es decir, y la pregunta es cómo entran camionetas, motos y 20, 30 personas a una zona y salen con, digamos, con tranquilidad y con seguridad de que no van a ser interceptados ni por la fuerza pública ni por otros elementos. Es decir, entraron sobre seguro a ese sitio que era complicado llegar y salieron tranquilamente. Y esconderse a 20, 30 personas armadas y camionetas que dicen que son blancas todas, que se escondan luego y no se los encuentre,
es para muchos interrogantes. Es decir, muchos... ¿usted cree que hay una connivencia? ¿Perdón? ¿Hay una connivencia de estos grupos ilegales con algunos sectores de la fuerza pública? Bueno, es que eran las 9:30 de la noche, no era una hora tan tarde como para decir que no había gente en la vía o no había en las carreteras, o porque tenían que pasar por una población, no los vio absolutamente nadie. Sí. Por supuesto que entraron sobre seguro y salieron sobre seguro. Son interrogantes. Vuelvo a decir, tienen que despejar. Voy a hacer una breve pausa comercial. Por favor, acompáñenme los dos para nuestro último bloque. Seguimos hablando de las masacres que están ocurriendo en el país. Volvemos en un par de minutos. Son las 9:53, francamente masacres, ese es el hashtag de esta noche. Nos pueden escribir @zonafranca con el hashtag francamente masacres. Hablamos con María Victoria Llorente de la Fundación Unidas para la Paz y el senador liberal nariñense Guillermo García Realpe. Y entonces en este último bloque quería preguntar, es decir, nadie espera que después de 2 años de gobierno le entreguen los campos pacificados y el país reconciliado, pero María Victoria, realmente en este momento parece que el gobierno no tiene no solamente una agenda clara, sino no tiene control de unos grandes territorios. ¿Qué se le podría decir puntualmente, más allá de que la fumigación no es la herramienta mágica? Bueno, realmente lo que uno tendría lo que hay que decir es que hay que hacer la tarea que hay que hacer. Digamos, yo creo que el consejero Guarín habló algo de ello, ¿no? Digamos que hay unas políticas que se han planteado, pero en realidad solo hasta ahora se empieza a mirar como su ejecución. Por ejemplo, es el caso de la política que él mencionó de zonas futuro, que plantean precisamente una intervención integral para estas zonas. Ahora bien, esta política de zonas futuro es una política que está microfocalizada en unas zonas muy complejas del país, pero por ejemplo un municipio como Samaniego no es un municipio PEDET y tampoco es un municipio que está ahí considerado. Y realmente lo que hay que hacer es una tarea de largo plazo que requiere de un enorme compromiso y de voluntad política fuerte desde el nivel nacional y de un acuerdo político importante acerca de cómo se van a construir capacidades para que el Estado pueda hacer un ejercicio eficaz de la autoridad y de la entrega de consolidar los derechos de las personas en estos territorios. Esa es la tarea que hay que hacer. Sí. Todos los colombianos sabemos que esa es la tarea que hay que hacer y tenemos realmente un problema severo de capacidades del Estado. Y eso no se construye de un día para otro y eso requiere de legitimidad y, por supuesto, requerimos hacer una tarea que no estaba considerada dentro del acuerdo de paz y es revisar nuestra fuerza pública y qué vamos a hacer con nuestra fuerza pública y cómo vamos a ganar legitimidad para la fuerza pública que está muy deteriorada en el territorio y a nivel nacional. Y senador, creo que lo que dice María Victoria acerca de la legitimidad es clave y en esta pelea que tiene el presidente con el pasado, con la administración de Juan Manuel Santos, hay un poco de eso, hay una discusión acerca de la legitimidad. ¿Usted cree que habría que tal vez hacer un mea culpa, que ustedes, los senadores que tanto apoyaron el acuerdo de paz, el gobierno pasado, que han gobernado en esas regiones por tanto tiempo, deberían hacer un mea culpa acerca de lo que pasó con el incremento de cultivos para tal vez así poder seguir y avanzar y no tener que seguir devolviéndonos? No, evidentemente el incremento de los cultivos de uso ilícito pues es una parte del problema, pero no es el único problema. Ni los cultivos ilícitos es el único problema, ni las fumigaciones es la única solución, que hay un contexto mucho más complejo, absolutamente más complejo. La pobreza, la marginalidad, la falta de oportunidades de nuestras gentes, de nuestros jóvenes, de nuestros muchachos. Y están haciendo ver en esa estrategia del gobierno de simplificar todo,
a que los campesinos son los culpables del narcotráfico. Los campesinos, los indígenas y los afrodescendientes, antes que culpables del narcotráfico, son víctimas del narcotráfico, víctimas de su pobreza, de su marginalidad. Entonces los cooptan para los cultivos, como cooptan a los muchachos para las bandas criminales y para las bandas armadas criminales, porque el Estado no les dio la oportunidad. El Estado no ha programado las inversiones, los planes de desarrollo para sacarlos a todos esos habitantes de las zonas críticas de Colombia, como es el Pacífico, el Putumayo, la Amazonía, o el norte de Santander, o el Bajo Cauca, y el mismo departamento del Cauca. Entonces, están simplificando a extremos el problema colombiano en las regiones, en el territorio. Yo pienso que uno de los grandes errores de este gobierno, o el error fundamental, es no haber construido sobre lo construido. Si bien el proceso de paz pueda que tenga todos los defectos del mundo, pero trazó una ruta. Sí. Una ruta en la cual desmovilizó a 12.000 miembros de la guerrilla, una guerrilla preparada, una guerrilla absolutamente experimentada en un territorio muy complicado como es el territorio colombiano. La desmovilizó, la desarmó y la desmovilizó el presidente Santos. Pues por supuesto que pudo haberse mejorado muchas cosas. A eso debió haberse dedicado el gobierno del presidente Duque. Pero la doctrina, el dogma, el extremismo, el radicalismo pudo más que construir sobre lo construido. Y entonces empezó a destruir el proceso y de verdad hoy podemos decir que si bien el proceso están dando la paz y la tranquilidad y la convivencia, en las regiones está destruida. La paz sí se utiliza en las regiones. Digamos que el proceso se puede salvar, pero lo veo muy difícil que este gobierno rectifique porque tiene un pensamiento muy radical, muy dogmático, muy doctrinario en contra de lo que fue. María Victoria, y esta es la última pregunta muy cortica. ¿Usted cree que esto desafortunadamente va a seguir? ¿Hay alguna indicación de que esto sea un fenómeno que va a disminuir al menos o que se va a ir, el de estas masacres? ¿O estamos ante una violencia con la que hay que de nuevo volver a acostumbrarse? Sin duda que si no hacemos nada, va a seguir. Es bien posible que esto siga si no hacemos nada, pero tenemos realmente como sociedad, tenemos una responsabilidad frente a estos territorios y si queremos cerrar los ciclos de violencia en Colombia, tenemos que tener un gran acuerdo nacional para poder cerrar brechas en estas zonas y poder verdaderamente integrarlas al territorio nacional. Esa era la apuesta muy central del acuerdo de paz y eso tenemos que seguirlo haciendo como nación y nos va a tomar muchos años, pero necesitamos de decisión y se necesitan recursos. Eso es lo que hay que seguir haciendo. Eso va a ser difícil ahora con cambios de agenda en medio de esta pandemia, la lucha por los recursos. Se nos acabó el tiempo esta noche. Les quiero agradecer a ambos habernos acompañado. Daniel, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Daniel, por mucho análisis. Que hay muchas... Hasta luego, senador. Que estén muy bien. Muchas gracias a ambos. Se nos acaba el tiempo. Ahí están los elementos para una parte de ese acuerdo nacional. A veces se habla mucho de acuerdo nacional, un acuerdo que es difícil concretar con contenidos, pero el de ponerse de acuerdo en que hay que desarrollar una parte del país que todavía vive en el siglo XIX, es uno de ellos y creo yo no debería ser uno tan controversial. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.